cómo hacer la voluntad de Dios. Ese va a ser el tema. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer saber primero? Para nosotros hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Saber lo que Él quiere con nosotros. Saber qué es lo que Dios ¿Cuál es el propósito? quiere con nosotros. Ahora, mira esto. La vida centrada ¿en quién? En Dios. Pero nosotros aquí ya tenemos la vida centrada ¿en quién? En el yo. En el yo. Ahora, fíjate que el tema dice, la pregunta que está bajo la vida centrada en Dios es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Usted piensa que esta pregunta está correctamente formulada o hay algo raro ahí? No, eso está completamente... ¿Correcto o correctamente o incorrectamente? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Oye, ¿cuál es la otra pregunta? Que si está bien escrita, bien O sea, formulada. esta es la forma en que nosotros hablamos, ¿sí o no? Sí. Ok. Mi pregunta es, ¿esto es la forma correcta? No. ¿Por qué? Ok. ¿Cómo te digo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa pregunta es como saberla antes de que Él quiera, ¿cómo te explico? Pedirle a Dios, saber lo que Él quiere para nosotros, antes de que me lo dé, antes de que me lleve a ese camino. Tú estás inquiriendo en que Dios te deje saber. Sí, primero, vamos a poner, antes de meterme a las pruebas o a la decisión que ya la ha tomado para mi vida. ¿Qué? Pero pedir eso. Pero está mal está formulada esta pregunta. ¿Es la forma correcta en que yo debo pedir o no es la forma correcta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te diría que sería en mi vida, no para mi vida. ¿En mi vida o para mi vida? Ok. ¿Tú quieres decirme algo? Es que yo no sé. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? La verdad es que esto es lo que nosotros decimos. Sí. Siempre estamos tratando de averiguar qué cosa. Lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios Para nosotros. para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, lo primero que dice al principio es que lo primero que para poder efectuar o ejecutar la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es que conocer cuál es la voluntad de Dios. Olvídese de mí. Yo no soy importante ahí. Lo primero que tengo que saber es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si yo quiero tener una vida centrada en Dios, mi objetivo es saber cuál es la voluntad de Dios para vivir una vida centrada en Dios. Si tú vas a Génesis capítulo 1 como del 3 en adelante, 4 en adelante, donde aparece Abraham en escena, ¿qué es lo que narra la historia de Abraham? ¿Génesis qué? En la parte donde aparece ya Abraham, me parece que ya es como del 7, 8 en adelante, me parece, capítulo. Pero conocemos la historia de Abraham, ¿sí o no? Ajá. Ok, mi pregunta es que si usted fuese a decirme, mira Antonio, esto es lo que describe esta historia acerca de Abraham, ¿qué usted me diría? ¿Está describiendo el caminar de Abraham junto a Dios o está describiendo la voluntad de Dios manifestada en Abraham? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta ahí? La manifestación de Dios en Abraham. En Abraham, ¿verdad? Pero la realidad es que la forma en que nosotros lo hemos visto es
que estamos viendo es, o que lo declaramos de esta manera, es que estamos viendo la voluntad de Dios en la vida de Abraham. O sea, la palabra, estamos viendo cómo Abraham caminó junto a Dios, cuando eso no es la realidad. La realidad es que, si vemos del principio, ¿dónde estaba Abraham? En su casa, tranquilito, tenía herencia, tenía buena economía. Aparece ¿quién? Dios en escena. ¿Qué hace? Lo invita a qué. Le dice, sal de tu casa y de tu parentela y comienza a caminar hacia una tierra donde yo te voy a mostrar. ¿Quién fue a invitar a quién? Dios. Por tanto, Dios es el que ejecuta la invitación inicial a la vida del hombre para que entonces el hombre actúe en el propósito de Dios en la vida del hombre. O sea, Dios lo que está haciendo es que está llamando al hombre, está invitando al hombre a que el hombre participe ¿en qué? En lo que es la voluntad de Dios. Pero nosotros hemos dicho, o nos enfocamos en saber, en entender, ¿Qué es lo que él quiere? en conocer qué es lo que Dios tiene para Mi vida. Entonces, cuando yo hago esto, en vez de enfocar mi vida en Dios, ¿en qué estoy enfocando? En En mí. el yo. En el yo. Entonces, paso de vivir una vida centrada en Dios, en interesarme en saber cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué Dios está haciendo? ¿En qué Dios se está moviendo? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿En qué forma Dios se quiere manifestar? Estoy pensando en aliarme, hacer una alianza con Dios, porque yo necesito saber en qué forma o manera. Esta es la forma pensante que no es bíblica. Estoy pensando en cómo yo voy a alinearme con Dios para yo ser partícipe. Yo estoy buscando alinearme, a conocer, entender cuál es el propósito de Dios para yo meterme de cuña, hacer no quisiera usar la palabra de presentado, ¿verdad? Pero es la palabra que más cabe aquí, no se acerca, y yo poder muchas veces resaltar dentro del propósito de Dios. Entonces, hay muchos modelos en las iglesias, muchos modelos humanos que buscan alcanzar el conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida. Pero lo que realmente están haciendo es que están descentrándose de lo que es la verdadera voluntad de Dios para entonces centrar mi vida en el yo. Por eso hablamos de mi ministerio, por eso hablamos de mi llamado, por eso hablamos de mis dones. Yo tengo el don de esto, yo tengo el don de lo otro. Yo. ¿Y dónde se quedó Dios? Por eso que usted ve que una persona puede tener el don de discernimiento, ¿verdad? Lo tiene, conoce y va y actúa, y muchas veces en vez de construir, lo que hace es que destruye. ¿Por qué? Porque está siendo influenciado por el yo, ya mal utiliza el don para resaltarse él, decir aquello que Dios le haya revelado, pero el cual Dios muchas veces no le ha dicho que lo diga. Por tanto, lo que comete es un error.
¿Cuánta gente no pelea, discute, se alza, dice tantas cosas defendiendo que su llamado? Su llamado. No, Dios me llamó y porque Dios me llamó yo voy a hacer las cosas como yo diga. Aquí el pastor soy yo, aquí el evangelista soy yo, aquí el que Dios llamó fue a mí. Y el que no le guste, ahí está la vuelta. Sigue caminando. Yo me pregunto, ¿en quién está centrada esa vida? ¿Está centrada en Dios o está centrada en el yo? En el yo. En el yo. ¿Cuántos planes no se hacen tratando de buscar extender el reino de Dios con planes humanos? Y en muchos de los planes que empezamos a trabajar, lo que terminamos son bajo cansancio, dejando las cosas a mitad, saliendo corriendo, declarando palabras a favor del ministerio, y el ministerio hacia atrás. ¿Por qué? Porque el primero, el que te envió fue el yo. Mira qué tan terrible es el yo, que el yo, si hay algo que es inquebrantable, por ejemplo, es el pedir perdón. O cuando cometemos un error, ¿tú crees que es fácil decir retractarse del error cometido? Duele más que una puñalada, ¿verdad que sí? Porque te están hiriendo a tu interior, a tu yo. Por eso es que ese yo, cuando en el ministerio se cometen errores, no es fácil admitirlo que cometimos un error. No por el mero hecho del ministerio, sino porque el yo está envuelto o es el que resalta dentro de ese ministerio. Ahora, esos son modelos humanos. La Biblia dice o enseña un patrón bíblico. Hay un modelo bíblico en Juan capítulo 4, verso 34. Busca lo que tú veas. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Pero la parte principal de verlo de mi comida es que se haga ¿qué? La voluntad del que me envió. La voluntad y que acabe su obra. Su obra. Hay un modelo bíblico. La voluntad de Dios es que se haga, que acaben la obra, que la voluntad, dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que se acabe una obra. La importancia del llamado bíblico tiene que ir por encima del yo. Jesús está hablando acerca de este llamado en Juan capítulo 4, verso 34, cuando Él pone en mesa una necesidad fisiológica. Había hambre. Pero había una necesidad de ir a predicar el evangelio a los samaritanos. Los apóstoles dijeron, pero come. Mi voluntad, la voluntad, mi comida es que hacer que la obra que mi padre me encargó sea completada. Entonces, ¿cuál era la voluntad? El ponerme yo a tomar mis decisiones, el ponerme el yo primero, o en vez de estar buscando mis propios intereses, dedicarme a hacer lo que era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en este capítulo de Juan, capítulo 4? Completame la agua. Pero Juan está hablando acerca de la mujer que es samaritana, ¿verdad? El capítulo 4 de Juan. Sí. De la mujer samaritana.
Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Se sienta al lado de un pozo. Llega esta mujer. Jesús tenía hambre, tenía sed, necesidades fisiológicas, el yo. Pero la voluntad del hambre, la voluntad de Dios fue por encima aún de mis propias necesidades humanas, de sus propias necesidades humanas. Entonces, ¿quién era primero en la vida de Jesús? ¿Su propia necesidad o el hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Por tanto, el principio, Jesús, la vida de Jesús no estaba centrada, y fíjate una cosa, Jesús tenía toda autoridad. Jesús pudo haber declarado cualquier palabra y era hecha. Jesús pudo defender su ministerio, mas sin embargo, ¿qué hizo? Hacer la voluntad del Padre. Mira la diferencia entre lo que es estar en una vida centrada en el yo y lo que es la vida centrada en la voluntad de Dios. Ahora, de este modo queda esta pregunta en la tabla, que es ¿quién entonces toma la iniciativa? Fíjate que la pregunta aquí dice ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quién está tomando la iniciativa ahí? En la pregunta. Ajá. ¿Quién la toma? El hombre la está tomando. El hombre la está tomando. O está haciendo la pregunta ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad? Para mí. ¿Pero para quién? Para mí. Para mí. Hay otro modelo bíblico, Filipenses capítulo 2, verso 13. Busca lo que tú ves. Filipenses capítulo 2, verso 13. La versión que yo tengo dice, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Cuál tú crees que es el problema cuando nosotros queremos en nuestro afán buscar la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema que existe? ¿Qué es eso? No es el problema. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos cuando nosotros nos envolvemos tanto y anhelamos tanto querer saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No tenemos nada. ¿Cómo usted busca saber esto? Porque esto es lo que hacemos. Esta es la realidad. O sea, yo que la mayoría de la gente yo puedo preguntarle por ahí uno por uno y como dijimos al principio, esto estaba correcto. Ajá. Sí, El problema está en esta parte última de la pregunta. ¿Ok? Por tanto, como la mayoría de las personas piensan así, usted tiene que tener un método para buscar esa voluntad. ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero que hacemos? Yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué yo hago? No, muchas personas oran. Oro. Orar. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Ayunar. ¿Qué más hacen? Vigilar o vigilia. ¿Qué más? Leer la Biblia. ¿Qué más? Yo quiero saber. ¿Qué más? Bueno, si no lo consigo ahí fácil, me voy a ver.
Voy a consultar Entraste otro. con los profetas. Sí. ¿Qué más? A veces nada más están predicando y ya lo que dice el que esté predicando, ya eso es para mí. Y dicen que eso es lo que Dios quiere para mí. Que En los mensajes. Ok, pues tomo la palabra, vamos a seguir escribiendo por ahí para abajo, la palabra predicada para mi vida Ujú. y la acepto como que fue para mí. Sí. Sonó bien esa palabra. Oye, yo estaba orando para que Dios me contestara Y y mira, Dios me me contestó. contestó. Esa, ajá. Por Sí. tanto, ya tengo un norte en mi vida. Eso es lo que tengo que hacer. Ya tengo un norte. Tengo un norte. Tengo una dirección. Por tanto, ahora me voy a encaminar hacia ella. Entonces, una vez tenga mi norte, yo necesito saber ahora qué cosas yo voy a utilizar, cómo me voy a equipar, qué yo necesito para alcanzar mi norte. Mi norte, mira cómo estoy diciendo, mi norte, ¿por qué? ¿Cómo yo sé que ese es mi norte? Porque yo estaba en la iglesia Esa palabra era para y mí. la palabra que era mía. Todo lo que me dijo el profeta era para mí. Y el profeta me dijo a mí que esto es lo que yo voy a hacer y ahí lo estoy. Si no me pedido direcciones, mira si era la palabra. No. para ti. No. Ya tú fuiste a buscar dirección. Tú oraste. Sí, pero Ya tú oraste. esa- Es más, te tiraste 21 días de ayuno. ¿Ah? Porque tu interés es saber cuál es la voluntad de Dios para quién. para mi vida. Para mi vida. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere para mí. Y eso no funciona así. Fíjate que, mira hasta dónde llega el egocentrismo. Yo no estoy hablando para la familia mía ni para los míos. Para mi vida primero. Después que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo, entonces yo reparto. ¿Ah? Ese es mi interés. Ahora tengo mi norte. Rompo a caminar en la dirección que yo entiendo, porque quizás sentí un escalofrío, hablé 4 lenguas y Dios, ya Dios me habló. Y es espiritual. Y ya, eso fue, Sentimiento. y eso fue, fíjate, eso fue la gloria de Dios allí mismo. Pero ¿qué pasa? Que el patrón bíblico dice en Filipenses, ¿lo consigues ahorita? 2:13, dígalo, hoy vamos bíblica. Filipenses 2, ¿qué? 2:13. 2:13, ok. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Ok, el ponte hacer. ahí, ponte ahí. ¿Qué estaba buscando ese versículo ahí? Ese hombre, ese versículo. ¿Quién estaba buscando qué? Léelo de nuevo. Porque Dios es el que en vosotros. Ajá, porque tenemos a vosotros, Ajá. patrón bíblico. ¿Qué estaba haciendo vosotros? Hacer su voluntad. No, Señor. ¿Cómo? Porque Nada. Dios. Vosotros no estaba haciendo nada. Oh, ok, ya te entendí. Él no estaba haciendo nada, estaba No. tranquilo. Sí. Dios fue el que lo inquietó. Llegó Dios, mira, llegó Filipenses 2. Llegó Dios. Sí. ¿Cuántos dice ahí que tenían ayudándose a esa gente? Ese vosotros. Bueno, en ese versículo no decía ni uno. Y si buscas para arriba y para abajo vas a encontrar que tampoco lo dice. Ujú. ¿Ah? Pero es que ni la oración ni nada de eso te va a ayudar para tú. Si estás buscando saber, no Estamos sirve hablando eso. patrón bíblico. ¿Qué dice el patrón bíblico? Léelo, está ahí. Y te lo voy a poner vamos hablando patrón bíblico, te lo voy a poner por la Biblia. Por la Biblia.
Porque No. Dios es el que en vosotros produce así el querer Ok. como el hacer. Llegó Dios. ¿A dónde? Donde tú estabas. Sí. ¿Ok? Tú estabas pensando quizás en lo que me vas a comer al otro día. Sin saber si vas a estar vivo para ese día. Te estabas pensando en eso. De momento llegó Dios con una idea. ¡Pah! Y te despertó a tu espíritu. Y dices, wow, ¿qué es esto? Una revelación increíble. Y juntamente, dice ahí que juntamente con esa idea que Dios te da, ¿qué hace Dios? Te dio el... Te dice cómo hacerlo. Sí. O sea, en Dios no hay duda. En Dios no hay a lo mejor. En Dios no te deja a ti en la incertidumbre. No te deja a ti en que tú comiences a darle cabida a este yo para sacarle provecho a aquello que Dios te está dando. O esperar el domingo a que me confirmen y para yo ir a hacer lo que tengo que hacer. Mira cómo Dios actúa. Dios no te dice, no te da esa iluminación, ni tampoco le da chance a quién. Al yo. A mí, al yo, para que el yo saque provecho de la revelación que Dios me dio. ¿Por qué? Porque a la que yo saque y comience a buscar sacar provecho de él, voy a empezar a meter mis ideas, voy a utilizar mis recursos, voy a utilizar mis capacidades. ¿Sabes qué voy a obtener? Nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto. Dios te está diciendo, yo voy a poner en ti el deseo de hacer algo, y juntamente con el deseo de hacer esto, que no es otra cosa que mi voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿A quién Dios va a usar? A ti. Por tanto, Dios viene y trae el pensamiento, viene la revelación. ¿Tú sabes qué? Que la mayoría de las formas de hacer las cosas van a ir en total desacuerdo contigo. En total desacuerdo contigo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vas a hacer así. Si tú dejas que el yo tome control de ti, tú vas a decir, eso sí no va a funcionar. Déjame añadirle un poquito de lo mío, un poquito allá, déjame sazonarlo con esto otro, para que entonces las cosas salgan bien. Te equivocaste, no va a funcionar. Lo dañaste. ¿Qué pasa usted cuando tú haces una buena comida? Y tú vienes y se te va la sal o se te va cualquier se daña, aunque tenga buen gusto, pero es imposible comérselo porque es que la sal lo dañó, lo salaste mucho o le echaste mucha agua, qué sé yo no sé nada de cocina, pero la cuestión es que no se puede comer. Lo mismo pasa cuando nosotros ponemos el toquecito de nosotros al hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando nos metemos nosotros, en vez de hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo ¿qué voluntad? La de nosotros. Y la estamos haciendo ¿qué? Juntos. Y entonces ya es una cosa que no es un todo de Dios, ni es un todo tuyo. Por tanto se convierte en una ay Dios mío, la palabra se me fue ahora mismo. Pero es un... ay, la tengo aquí. Ay, se me fue. La palabra, pero es una mezcla entre dos que ni es una cosa ni es la otra. Es como si fuese un injerto. Te injerta China con toronja, no sale en China, pero tampoco sale en toronja. ¿Saben qué? Chironja. Pues ese es el resultado que usted va a obtener. Lo que pudo haber sido una cosa hermosa terminó un desastre. Por eso es que uno tiene que esperar si Dios te da una revelación, tú tienes que hablar con Dios. No. Patrón bíblico. Si Dios me da a mí una revelación de la palabra, juntamente con la revelación, tiene que decir, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como que como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Ves? Él te va a dar el deseo, te va a revelar, pero te va a dar el deseo también de ir allá, De ir a hacerlo. ir a hacerlo. ¿Verdad? Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer o te revela que van en contra total, en contra de tu idiosincrasia, en contra de lo que tú crees, en contra de cómo tú te comportas, en contra de cómo tú te mueves, en contra de tu manera de ser. Si eres tímido, rompe con la timidez. Si eres demasiado volado, te pone mansito. O sea, ahí es que usted entiende que es Dios. ¿Por qué? Porque estás actuando fuera de la opresión de ¿quién? Del yo. Cuando usted ve que una persona se levanta y usted no ve un cambio en ella y actúa de la manera en que siempre actúa, usted dice, bueno, ok. Pero cuando usted ve una persona que dice, eso no es ella, o ese no es él, porque ella no actúa de esta manera, ni actúa de esta. ¿Por qué? Porque no está bajo la influencia en ese momento de quién? Del yo, sino que está bajo la influencia de Dios. Y está hablando, diciendo, actuando. ¿En qué forma? En la forma de Dios, no en la de él. No puedo reconocerlo. No sé quién es él en ese momento porque está siendo afectado espiritualmente para hablar a quién? A mi espíritu. Y mi espíritu va a dar testimonio, el Espíritu de Dios va a dar testimonio a mi espíritu del que está obrando es quién? Dios. Por eso usted puede ver que cuando viene el yo, y usted conoce los que hablan en el yo, cuando vienen con una palabra, que yo no estoy diciendo que no venga de parte de Dios, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que como ya se ha visto actuar en esa manera, la gente ¿qué hace? Duda. Sí. ¿Por qué? Pero eso parte de la tiene culpa, el mismo que Dios le ha dado el don, que Dios le habla, que ha venido y siempre ha puesto un poco. Los dos tienen culpa. Bueno, Te voy a decir por qué. Porque este está siendo dominado por el yo y tú no conoces la voluntad de Dios. Es más, ni ella conoce la voluntad, ni ella ni él conoce la voluntad de Dios. Ninguno de los dos. Aquel se empeña en decir lo que Dios dijo que diga. Aquel se empeña en decir el mensaje que recibió. Un poquito más añadido. No, si le añade por el yo, no funciona nada. Lo dañó, lo sazonó de más. tal vez vino con el mensaje de Dios exactamente, pero el que ya antes ha visto ya su forma, que ella siempre ha dicho cositas, vamos a poner, ha hecho cosas de más, o la añade y uno no ve nada. Entonces el día que venga al Dios, la palabra de Dios exacta para él, pues está susceptivo. ¿Cómo yo sé cuando Dios me habla? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que yo puedo decir categóricamente, sabes que Dios me habló? Porque, oye, Es que si tú le preguntas a la mayoría de la gente, no, a mí Dios me habló. Ah, no, pero muchas veces a la misma gente se dejan. Es como dijiste ahorita. Okay. Es que Dios te da a ti una cosa que ni tú misma lo puedes. Tú dices, wow, Dios, pero ¿por qué tú me das esto a mí? Pero sí. Okay. Pero ¿cómo yo sé? pues que una de las cosas, Dios no te va a hablar de tontería, de algo sencillo. Y te va a dar una palabra que tú vas a saber que es Dios.
Eso es lo que quiero saber, cómo yo lo sé. Te va a hablar ¿Cómo me habla? a cada cual. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo tengo la certeza? ¿Cómo yo tengo la seguridad? Que categóricamente yo puedo decir, ¿sabes qué? Dios me habló. Porque yo no puedo decir hoy con H, así. Sí. Hoy Dios me habló y mañana esté pensando otra cosa. Pero si hoy me dijiste que Dios te habló, ¿cómo es que mañana? Bueno, Dios le habló. El que no entendió fue él. No. O el que viene y le dicen otra cosa. No. Mira, oye me lo estoy diciendo. Yo entiendo que Dios me habló. Ajá. ¿Ok? Y me da una promesa o una palabra. Viene la adversidad y al otro día yo estoy pensando. Pero háblame. Y adiós, pero tú no me dijiste a mí ayer, que era hoy, que Dios te habló. ¿Cómo es que tú entendiste que Dios te habló cuando hoy y que mañana lo que Dios te habló hoy no funcionó? O no funciona, o no va a funcionar, dependiendo la óptica en que tú la estés mirando. Porque no se realizó lo que Dios te habló. Espérate. Ahí hay un punto. Si no se realizó, No No fue fue Dios. Dios. pues no fue Dios. Pero en el momento tú lo creíste. Entonces, ¿cómo es que tú me dices a mí que Dios te habló y aquí no viste nada? ¿Cómo es eso? Porque te dejaste llevar por el yo. ¿A dónde vino esa palabra? ¿A tu espíritu o a tus emociones? A las emociones. Llegó a tus emociones. Entonces tus emociones se sobresaltaron y creyeron esa palabra que no tuvo que ningún Efecto. resultado. Ahora, cuando la palabra viene al espíritu, ¿qué sucede? Cuando viene el espíritu, sucede el cambio. Sucede lo que Dios dijo. Cuando llegue al mañana, que me la habló hoy, tú y yo estamos aquí. Tú llegaste aquí y yo llegué aquí. Tú estás allá y yo estoy riéndome, gozándome. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo no veo nada todavía aquí, yo sé que Dios habló. Sí. Y entonces la palabra me dio convicción ¿a dónde? A mi espíritu. Y yo no estoy viendo con mis ojos naturales, yo estoy viendo con lo que creyéndole a la palabra que Dios habló. Ese es el que tiene la vida centrada en quién? En Dios. En Dios, que depende enteramente de Dios, que no está buscando ni ministerio, no está buscando mi llamado, no estoy buscando absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa saber la voluntad de Dios para mi vida. A mí lo que me interesa es saber cuál es la voluntad de Dios. Punto y se acabó. Aún esa misma pregunta la hace mucha gente orando. Y no tienen ¿Qué ningún Dios- qué tú tienes Es Para mí. que esto es lo real. O sea, esto que está aquí no es esta pregunta. Es el modelo que tenemos nosotros. Ujú. Ahora, En muchos sitios he escuchado eso, Ah. hasta el libro, hasta... si yo voy a buscar el modelo bíblico, decimos Dios es el mismo hoy, Mañana y siempre. mañana y siempre, ¿verdad? Pero la realidad es que no lo creemos. No lo creemos. No lo creemos. No lo creemos y no lo creemos. Es mentira que lo que nos declaramos esa palabra. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para mi vida. ¿Para qué rayo usted quiere saber lo que Dios quiere hacer con usted en su vida? ¿Para qué? Para dañarlo. ¿Para qué? Y si no te gusta lo que Dios tiene con tu vida, ¿ah? Es
¿Tú crees que tú puedes hacer algo para cambiar lo que ya Dios predestinó en tu vida? No. Señor, es que yo quiero que mi ministerio sea un ministerio donde pueda alcanzar 20,000, 30,000, 50,000 vidas. Y Dios te dice, no negocio, yo lo que tengo para ti son 10 o 100 nada más. Es más, no te voy a dar ni iglesia, tú vas a ser evangelista. Es más, donde vayas a predicar el evangelio, ni comida te van a dar. Okay. ¿Tú crees que esa sea la voluntad? ¿Tú crees que yo voy a querer esa voluntad de Dios para mi ministerio? Claro que no. ¿Por qué hay tantos ministerios apagados, llorones, criticones, pidiones, vendiendo la palabra de Dios, vendiendo el don de Dios? ¿Ah? O sea, cuando yo vendo algo que no es mío, ¿qué yo soy? Pillo. Yo soy un ladrón. Mira cómo la Biblia lo escribe. ¿De quién es el don? Y él se lo da a quién. Quien quiera. Entonces pues no es tuyo. ¿Qué haces vendiéndolo? Si no es tuyo. ¿Cómo es que tú estás sacando provecho de algo que es para que Dios te lo dio para que sane, para que levante, para que restaure? Pero no, si tú quieres que yo te cante, que yo te predique para que te restaure, para que te levante, para que te sane, hazme el cheque primero y yo voy a tu iglesia. Entonces hablamos. ¿Cómo yo voy a venir a convertirme en un llorón? Porque Dios me llamó. Y si Dios me llamó, Dios está en la obligación de buscarme a mí, que me inviten a la iglesia a predicar, que me inviten con las ofrendas, que me tengan una buena ofrenda. Dios tiene que hacerlo. Esa es la mentalidad. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo estoy diciendo a Dios, yo quiero mi ministerio, pero tú me tienes que mantener. Yo no voy a trabajar. A mí la iglesia me tiene que levantar. A mí la iglesia me tiene que dar las cosas que yo necesito. ¿Tú sabes? Porque yo estoy haciendo, ¿qué cosa? La voluntad ¿De Dios quién? para mí. ¿De quién? Tú estás haciendo la voluntad tuya. Tú estás caminando por ti mismo. Sí. O sea, ¿de quién tú dependes? ¿De lo que la iglesia te puede dar? Si estás dependiendo de lo que la iglesia te puede dar, No estás dependiendo de Dios. estás buscando la voluntad para tu vida. Sí. Para tu vida. Y cuando yo hablo de mi vida es mi sostén. ¿Cómo me voy a sostener? ¿Quién me va a pagar? Todas estas cosas. Qué diferencia, ¿verdad? Ay, no. Pues, un vaso o No, No, bébetelo, cómo para ti. mira, ¿qué hizo para nosotros? para mi vida. Entonces, ¿de qué nos olvidamos ahí? De Dios. Entonces, ¿dónde yo consigo entonces ese modelo bíblico que me enseña a mí a buscar hombres que verdaderamente sean ejemplos y que sus vidas estuvieran centradas en Dios? Porque si yo voy a buscar yo tengo el modelo bíblico, ese modelo bíblico que está en Filipenses 2:13, alguien tiene que haberlo puesto en acción. O sea, Jesús no dijo esas palabras por decirlas. ¿O usted cree que Jesús, la gente no la puso en práctica? Mira, por ejemplo, una lista de lo que es la vida centrada en Dios. Número 1. La vida centrada en Dios se caracteriza por confianza en Dios. Y la confianza, si nos metemos ahí, eso va para 10 clases.
¿Cuánta gente dice yo tengo confianza en que Dios va a hacer las cosas? Hasta que no llega la crisis. Ujú. Cuando la crisis llega y tú tienes confianza, bueno, tú sabes, si yo no Se lo echó veo, para tengo que atrás. orar yo. Entonces, Ahí no había confianza. nunca la hubo. Nunca la hubo. Tiene que haber una dependencia de Dios, de su capacidad, la dependencia de Dios, de su capacidad y de su provisión. Miren lo que yo voy a centrar mi confianza. Yo voy a centrar la confianza en que Dios tiene la capacidad, ¿para qué? Para proveerme. Dios sabe exactamente lo que yo necesito. ¿Para qué? Porque todavía yo no lo sé. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo estoy caminando, como decía vosotros. Yo estoy en vosotros. Vosotros tranquilitos. Voy en casa allí haciendo mis quehaceres, ¿verdad? Y de momento Dios dice, mira, Luz, esto es lo que yo quiero. Oye, tú me llamaste. No, yo no llamo. Fue Dios que me llamó entonces. Y esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando yo oigo esa voz, ya yo tengo una invitación de Dios para hacer algo. Y yo estoy haciendo la comida a Tony. Y Dios te dice a ti, salte y ve a casa de fulano. Si yo me pongo a pensar, porque Tony está por llegar y tiene que comer, ¿quién daña el plan? Tú mismo. Y llegó Tony y encontró la comida hecha y se prendió Tony. Ella dañó el plan. ¿Ah? Ella dañó el plan. Y Tony llegó prendido y ya ve que no hay comida, ¿qué pasó aquí? Entonces ya son dos los que lo dañaron. Sí. ¿Ah? Pero la que inició todo, ahora lo voy a hacer prudentemente. Yo recibí la palabra, voy a llamar a Tony. Tony, yo tengo que ir para tal sitio porque Dios me dijo que fuera a tal sitio. Espera, yo vengo más tarde y te hago la comida. Dios te va a decir las cosas, te está advirtiendo. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú no te fuiste inconsciente. Yo estoy haciendo una cosa, tengo una responsabilidad que hacer. Viene la palabra. Oye, usa tus 5 sentidos. Estoy haciendo esto. Déjame llamar. Déjame arreglar. Pero no voy a dejar de hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Es como si está cocinando, no va a dejar las ollas prendidas e irse. Cuando llega a casa, cuando llega a la casa, ni casa tiene. Tenemos que tener una vida enfocada en Dios y en su accionar. Nuestro foco de atención para poder tener una vida centrada en Dios, aquí nosotros vamos a entender a Dios. No es a nuestra necesidad, no es a nuestra esposa, nuestros hijos, es Dios, 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 Dios. Porque cuando yo me enfoco en Dios, yo tengo una relación íntima con Dios. Yo comienzo a hablar con Dios, a declarar. Es una relación de amor entre tú y Dios. Entonces, ¿qué va a comenzar a hacer Dios? A hablarte, a declararte. No vayas a donde Dios buscando para mi vida, porque te desenfocaste. Y si no, pruébelo cuando usted va a orar. Pruébalo, tan sencillo como eso. Vete a orar y tú vas a ver que en quien realmente enfoca tu oración es tu vida. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra, tenemos unas necesidades, tenemos hay biles que pagar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. ¿Ah? Y obviamente está la necesidad ahí. Pero si yo sé y tengo la seguridad que Dios tiene toda la capacidad para suplirme, entonces ¿de qué yo me voy a preocupar? ¿Por qué tengo que preocuparme si yo sé que Dios va a suplir?
que Dios va a traer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Carne, tienes que someterte. Carne, ojo, alíñate a la visión de Dios. Y aunque pase por el fuego, ¿qué dice la Biblia? No me voy a quemar. ¿Tú estás dispuesto a pasar por ahí? Ese es el problema. Porque aquí entonces yo se encrespa y no quiere eso para su vida. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nosotros, carnalmente? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor. Pablo cuando los ungieron, que después que le declararon toda la palabra profética que venía para su vida, le dijo, espérate, no te vayas, cacho, que lo que viene para ti a través de todo lo que Dios está poniendo sobre ti va a ser cárcel, fuego, cantazo, azote, vas a padecer. Pablo ya iba preparado, ya estaba ready. Digo, esto es lo que Dios tiene para mí, vamos para adelante. Patrones bíblicos. Hay que tener una humildad delante de Dios, que mucha falta hace eso. Humildad delante de Dios. Padre, yo declaro, y Padre, yo hago esto y yo declaro. Tú tienes que hacer, y en el nombre de Jesús tienes que hacer las cosas. Tú dijiste que nosotros íbamos a hacer más. Que yo tengo autoridad. Si usted la tiene, pues espere que Dios ponga a utilizarla. Yo siempre digo a la gente, mira, mi experiencia, yo he sabido estar en mi casa tranquilito, haciendo nada. No estoy orando, no estoy leyendo la palabra, no estoy haciendo absolutamente nada. Viene una palabra de Dios y me dice, vete y unge tus manos con aceite. Y yo, pero pues fue una cosa a mi espíritu. ¿Ok? Yo fui. Una hora después, o quizás un poco más, recibo una llamada, llorando. Ven a casa, que allá hay una gente que hizo una brujería, que si esto, que si aquello, voy para allá. Encuentro la casa, pichones, demonios, bueno, vueltos a la esquina. A mi mamá la cogieron, le dio un empujón, un ente invisible, un espíritu que corrió más largo en esta iglesia así, cayó por encima de un sillón. El sillón, ella volteó por encima del sillón y el sillón le cayó encima también, un sillón grandísimo. Allá estaba un muchacho hablando como un hombre y un trabajo de brujería a la parte de atrás de la casa. Yo entré por la casa, llegué, eso es lo que hay. Lo rompí toda la porquería que había, lo lavé con una, no, que no toques eso. ¿Para qué usted cree que Dios me llamó hace una hora y pico atrás? Para que me ungiera las manos. Dios no es loco. O sea, ¿dónde hubiese yo fallado? Digo, Señor, ¿para qué tú quieres que yo me ungiera las manos? ¿Para qué? No, hombre, esas son cosas mías. Pero si yo no voy para ningún lado, yo no voy para la iglesia, yo no voy a ministrarle a nadie. ¿Para qué? Pero lo hiciste, esperaste. ¿Por qué? Porque no vino a mis emociones, vino a mi espíritu la palabra. Entonces, cuando viene la palabra a tu espíritu, tú sabes que es una palabra de parte de Dios y tú vas y actúas. Yo no sabía para qué razón yo estoy ungiendo mis manos, pero Él la sabía. Y mi espíritu me dio convicción que tenía que hacerlo. Y yo fui y lo hice. ¿Cuántas veces yo no he preparado un mensaje para predicar a nivel de catedrático, mucha homilética y muchas cosas? Tengo el mensaje en mi Biblia planchado, lo estoy viendo, entro a la iglesia, lo estoy hojeando, me he subido al altar con el mensaje. Cuando abro la Biblia está, le he hecho a la Biblia así y el mensaje no está. No está porque no era. ¿Qué vas a hacer ahora? La primera reacción, si me preguntas el nombre, ya hasta el nombre se me olvidó del pánico en que entro. ¿Por qué?
porque yo quería llevar un mensaje ilustrativo, con muchos textos bíblicos que probaran lo que yo quería enseñar. Tenía un principio y un fin, un mensaje con cabeza y con cola. ¿Sabes qué? A Dios le plació hablar de la cola y después enseñarle quién es la cabeza. Y lo que iba a predicar no era. ¿Sabes qué? Conocí el mensaje y lo empecé a predicar y a mitad dicen, yo no puedo predicar esto. Ustedes me perdonan, yo tengo que empezar de nuevo. Esto es lo que Dios quiere hablar. Un mensaje de 15 palabras, sin llamado, y pasa más de 200, 300 personas al frente a reconciliarse. En una iglesia, Tony, que cabían como 900 o 1000 personas. ¿Tú sabes cuál fue el mensaje para esa iglesia? Una raíz de amargura por poco me lleva al infierno. Ahí mismo me dio Dios el tema. Habían 2 vías que hacían 15 años que no se hablaban dentro de la iglesia. Le preguntabas a uno a la otra, las dos vamos para el cielo. Sí, para el cielo. Para el mismo infierno iban las dos. Si yo dejo al yo dominarme, yo me bajo de altar y arranco a coger como un niño por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque me asusté. ¿Dónde está centrada mi vida? ¿En el yo o en hacer la voluntad de Dios? A veces, no sé por qué te iba a preguntar. Cuando a veces vienen y predican, te dicen algo, a veces lo cogen hasta por enojo. ¿Cómo así? Vamos a poner, si le dan un mensaje a tal persona, amor no era ni a ellos, y ellos lo cogen como para ellos y hasta se enojan. No entiendo. No sé por qué, ¿sabes? Que como te digo, que a veces no son ni pensando en el yo, hasta se molestan si le hieren el yo. Oh, hacen sí. los mensajes. Sí. Sí, Pues ya no es la voluntad de Dios lo que ellos quieren, es la de ellos. es la de ellos, correcto. Mira, vamos a probar el ejemplo. Leo, que esto es un material que está demasiado de... ¿Ese libro que tú dijiste que comprar? Sí. ¿Cómo se llama? Mi experiencia con Dios. Génesis 39. Capítulo 39. Hay un muchachito que se llama José. José. Hay un personaje en la Biblia que a mí cuando yo lo leo cada vez me saltan las lágrimas, Ese es de José. es de José, con los hermanos. Por los hermanos. José Ese fue el hijo que nació cuando ya él tenía tantos años de edad, ya estaba mayor. y después tengo más pequeño todavía que él. José llega a Egipto a causa de los celos de los hermanos, ¿verdad? Dios le había revelado a José el futuro de lo que él iba a hacer. Mira esto. Dios le muestra que sus hermanos, claro, el papá le está declarando porque el Señor se lo mostró en espigas, en estrellas, y el papá le da la revelación del sueño, al punto de, no, ¿cómo tú vas a decir que nosotros, sus hermanos se postraban delante de él, y no solamente ellos, sino que sus padres también venían a postrarse delante de él? Lo que causa en los hermanos envidia. Toman la decisión de que de matarlo primero a José, y entonces uno dijo, no le hagamos eso, mejor vamos a venderlo.
y lo pusieron en una cisterna, y cuando vinieron los mercaderes que iban hacia Egipto, los beduinos, se lo vendieron a ellos y se lo llevaron. Vea lo que es estar bajo seguir la voluntad de Dios y cómo Dios cumple su voluntad, no para la vida de José, porque aquí lo importante no era José, el importante era lo que Dios iba a hacer a través de José para bendecir a un pueblo y engrandecer el nombre de Dios. Aquí, el que ponga a Dios sobre sus intereses está perdido. El que ponga sus intereses sobre Dios. Sobre Dios. Llega José a Egipto. Juntamente con José, ¿quién llegó? Dios. Y le da una capacidad y una sabiduría tan brutal que Potifar lo pone a trabajar y dice, este tipo chacho, yo no he visto tipo más inteligente que él. Le digo, mira, brother, ¿tú sabes qué? Tú te vas a quedar a cargo de todo lo mío, pero mi esposa no me la toque. Es lo único que yo a ti te voy a dar que no bregues ahí. Pero ¿qué pasa? Que la mujer de Potifar se enamoró, por poco lo viola. Esa es la realidad. Él estaba por encima de qué? De todo, excepto de la mujer. Allí no había nadie. Aquello era si el yo hubiese resaltado allí, ¿qué hubiese pasado? Él no hubiera sido. Se hubiera dañado el propósito de Dios. Se hubiese dañado el propósito de Dios. Pero ¿quién lo va a saber? ¿Cómo? El resultado es que se dañe el propósito de Dios. Ajá. ¿Okay? En ese momento. Sí. Se hubiese afectado. No se daña, pero se hubiese Se hubiese afectado, sí. Porque ya acuérdate que cuando Dios declara una palabra, hasta que la palabra no se cumpla, tú no sabes lo que Dios, Ajá. los intermedios. Sí. ¿Okay? Sí, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va A lo mejor tú dices, cometió tremenda metida para. No, eso estaba parte del propósito Ese era de el Dios. propósito. Como la vida de José estaba centrada y sabía que todo lo que él tenía, todo ese conocimiento provenía de ¿quién? De Dios. De Dios. Digo, yo no voy a mancillar lo que Dios me dio. ¿Y qué hizo? Enganchó a Potifar. Y la mujer se le quitó porque se le quedó con la ropa encima y le salió desnudo por ahí para abajo. Comenzó una gritería y la mujer dijo, ese hombre que tú pusiste a trabajar aquí me quiso violar. Y lo metieron preso. Secretario del capítulo 39. ¿Verdad? ¿Termina dónde? Preso. Pero ¿qué pasa cuando cae preso? ¿Ah? Ahí se me olvidó, yo lo leí el capítulo. Podría haber sido algo peor si hubiese el yo. Pudo haber algo peor. Terminar preso. Hubiera terminado muerto. Pudo haber terminado. Pero está preso ahora. O sea, después de estar en las papas, Ajá. a quedar preso. Entonces ahí se encuentra con un panadero y con un copero. Los dos tienen un sueño, ¿verdad? ¿Y quién usted cree que se los revela? Le da la revelación de ese sueño. Sí. José. Le digo, Negro, a ti mañana te van a matar y tú sales libre. Y efectivamente mataron al que le dijo que iban a matar, y el que salió, el que iba a salir libre, sale libre y le dice, acuérdate de mí, le dice José, acuérdate de mí cuando llegues allá y habla de Faraón de mí. Se olvidó el copeo del pobre José. Dice que ya José estaba todo balbú cuando Faraón tiene un sueño. Los magos no pudieron revelarse. Entonces el copero se da cuenta, se acuerda de que en la cárcel había uno que decían José, que le había revelado un sueño. Se lo dice el Faraón lo hace traer, le revela el sueño
le da la declaración, juntamente con la declaración del sueño, dice, búscate a alguien que lo pongas a cargo de los graneros, que sepa de repartición, para que las cosas te vayan bien. Y Faraón le dice, ¿a quién voy a buscar? Ese hombre eres tú eres el que necesito. Entonces, ¿dónde terminó José? Siendo que Uno de los jefes. el segundo en mando en todo el territorio de Egipto. ¿Por qué? Porque no comprometió su yo con la voluntad de Dios. José tenía una vida centrada en Dios. Mira a Josué y Caleb, con esto lo voy a ver, ya no hemos tocado nada. Nada. Vamos a resumir. Búscate en Números capítulo 14, versos 8 y 9. El número. Sí. Número el 14. 8 al 9. Una vida centrada en Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y le entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ese es el caso donde ya Dios está listo para entrar el pueblo en la tierra de Canaán. Moisés viene y dice, déjame enviar un príncipe de cada tribu como espía para que vean la tierra. ¿Cuántos fueron? 12. Porque eran 12 tribus, uno por cada uno. Entre esos 12 fue ¿quién? Josué y Caleb. ¿Verdad? Ellos van y surcan la tierra y dicen, la tierra es buena. Dicen que para cargar un racimo de uva hacía falta 2. ¿Ok? 10 de ellos, de los príncipes, dicen, el reporte que da, la tierra es buena, sí es cierto, pero ¿sabes qué? Nosotros, aquella gente que vive allí, son gente grande, y nosotros nos vimos como si fuésemos langostas. En otras palabras, esa gente nos van a aplastar, nos van a destruir, esa gente van a acabar con nosotros, nos van a contra el piso. Pero Caleb y Josué dijo, espérate, hablaron diferente. ¿Qué dice? Si Jehová, ¿qué? Fue con nosotros. ¿Está? Y no solamente fue con nosotros, sino que si Él fue con nosotros, nosotros nos vamos a comer ¿cómo? Como a pan. O sea, Josué tenía la certeza y la seguridad. Es el momento, vamos a meterle mano, nosotros vamos a hacer lo que vamos a estar victoriosos en esta lucha. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hasta el hombre que venía guiando el pueblo se echó para atrás. ¿Quién tenía la visión? Josué y Caleb. Josué y Caleb. 10 contra 2. Y el líder, el número 1, ¿a quién le hizo caso? A los 10. Y los que tenían la visión, que eran ¿cuántos? No. 2, hicieron. Eso no va. Mira qué cosa increíble. Estos 10 estaban mirando con qué. Y ellos estaban mirando con